Boa tarde a todos e a todas. Estamos hoje com a presença do professor Miguel Kotov, que é médico pela Universidade do Chile, mestre e doutor em medicina pela Universidade de Bonn, na Alemanha, e também mestre em sociologia pela Hagen University, também da Alemanha. É professor da Universidade do Chile, onde ele integra o Comitê de Doutores da Escola de Saúde Pública. É membro honorário da Sociedade Brasileira de Bioética, da Revista Brasileira de Bioética, da European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare, da Society of Applied Philosophy da Inglaterra, integra o Conselho Diretor da Rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética da Unesco, a Rede Bioética, e a diretoria da Seleção Latino-Americana da Sociedade Internacional de Bioética, CIB, de Gijón. E hoje vai nos falar sobre bioética pública. Professor Miguel, é um gusto que aceitar o convite. Marta, queres falar alguma coisa? Sim, somente agradecer a gentileza do professor aceitar o nosso convite, do Núcleo de Pesquisa em Bioética e Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina, também da Sociedade Brasileira de Bioética Regional Santa Catarina, que juntas, né, promovem essas atividades e buscamos em conjunto qualificar o debate em bioética, levar a bioética, capilarizar, socializar a bioética no âmbito acadêmico, mas também em outros âmbitos, né, da nossa sociedade. Então, muito obrigada, professor, e que a gente tenha um bom debate na nossa tarde. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la introducción. Como Santa Catarina, histórica y geográficamente prácticamente es española, no habrá problema en que me escuchen en mi idioma, que a pesar de haber estado muchísimas veces en Brasil, no he tenido la competencia de aprender a hablarlo. Y para escucharlo necesito que tengan un poco de paciencia y me hablen lento, si es que me hablan en portugués o portuñol. Cuando acepté este tema, estoy tratando de que... A ver. ¿Qué tengo que hacer? Perdón, pero no... Sempre há problemas técnicos, professor. Sí, Es sí. normal. Probablemente es mejor salir y volver a En eso ver los estoy. slides. Estoy en eso. Sacar los slides. ¿Mm? Probablemente es mejor sacar los slides y ponerlos nuevamente. Ah, sacarlos. Ahora estoy con... Ahora pido share. ¿Y cómo sé que es la que quiero? Lo tiene que dejar abierto para que lo pueda poner. Tiene que estar abierto en su computador. Me dijeron que saliera. Enseguida. Y ahora lo... Bien. Cuando me mencionaron el tema, yo dije, bueno, no entiendo qué es bioética pública, porque yo siempre había entendido bioética en salud pública, y después de mirar el tema, dije, pero si no hay otra bioética que la pública. Y ese es uno de los puntos que quiero destacar en lo que viene.
Su micrófono está apagado, Miguel. Ahora sí. ¿Ahora estamos? ¿Hoy? Sí. Ya. Parto con la bioética. En general, paso al espacio público para poder integrar una bioética pública y después llevar esto a la situación actual, que no es la misma de hace 2 años. O sea, yo soy de los que estoy consciente que la pandemia va a provocar muchos cambios, no necesariamente transformaciones, pero sí va a haber que repensar algunas cosas. Me temo que va a haber una tendencia muy grande a volver a la normalidad. La bioética también está con esa tendencia, por lo que se está escuchando, volver al discurso que tenía, a pesar de las falencias que eso ha tenido. Como ven ustedes con esta línea, el camino es muy tortuoso, no lo vamos a poder seguir íntegramente, pero para mostrarles lo complicado que es caminar por todo este asunto. Y parto con una cosa previa, recordando a Max Weber, cuando a comienzos del siglo XX, él dijo que ya la ética de convicción, o sea, la ética de conciencia, no podía ser utilizada en sociedades tan complejas como las que estaban viviendo en ese momento, ni hablar de las sociedades complejas de ahora. Y él decía que había que, por lo menos, sobreponerlo, sin eliminarla, la ética de la responsabilidad. Ahora, la ética de la responsabilidad, que hoy nos es muy familiar el término, implica mucho más de lo que quisiéramos que implique. De partida tengo que recordar con Kant, que probablemente ofreció la definición más escueta, más breve, más precisa de persona, al decir que es un agente racional y moral. Y con eso él se apoya, puse a Locke debajo, pero Locke es por supuesto anterior a Kant, pero por el hilván de las ideas, la idea de persona, Locke tiene otro concepto de persona, pero lo que me importa aquí es que Locke decía que la persona es imputable, es decir, accountable, tiene que rendir cuenta de lo que hace. Y esa es la responsabilidad que nosotros hoy día consideramos. Es imputable moralmente, por lo menos ante sí mismo. Yo tengo que justificar ante mí mismo moralmente lo que hago, y por supuesto que ahora legalmente. O sea, soy imputable legalmente por los errores o por las consecuencias de mis actos, porque son actos públicos. Y en ese momento queda ya delimitada que la bioética no puede sino ser pública, porque ella no se va a preocupar de la conciencia de las personas, sino que de la responsabilidad de sus actos hacia afuera, hacia el otro, hacia la sociedad. Por lo tanto, es públicamente imputable. Otra cosa que tenemos que recordar, porque los que hacemos bioética hace tiempo creemos que estamos haciendo la filosofía más profunda que se puede hacer y que nada es más verdadero y más importante que la bioética, pero no es así. La bioética es una ética aplicada, práctica, dedicada a ciertos temas y a ciertos ámbitos bien específicos. ¿Y qué es lo que hace en esos ámbitos? Reflexiona. ¿Y sobre qué reflexiona? Sobre las intervenciones que el ser humano efectúa en procesos vitales y naturales y que comprometen valores también de las personas. Es decir, la bioética solamente tiene algo que decir cuando estamos interviniendo en algo natural o vital y lo estamos haciendo con compromiso, mejores o peores, de valores que están comprometidos. Por lo tanto, la bioética es naturalmente, si es intervención, o sea, acción y valórica, es relacionar, relaciono intervenciones con valores y por lo tanto también eso la hace ser siempre pública. No puedo hacer intervenciones o pensar sobre intervenciones y valores comprometidos en mi interior, siempre es para y con los otros.
hay cosas que la bioética no es. Y bueno, hay que ser un poco ingenuo para decir esto en Brasil, pero lo voy a decir de todas maneras porque es mi convicción. La bioética no es políticamente militante porque no es una lucha por poder. Lo que es propio de la política es luchar por el poder, para bien o para mal, pero luchar por tener poder de hacer cosas. La bioética no lucha por poder. Analiza, mira, reflexiona, pero no lucha por poder. Si lo hiciese, estaría haciendo algo que no es bioética. Podrá ser biopolítica u otra cosa. En segundo lugar, la bioética no es una filosofía universalizadora, justamente porque es contextual, porque tiene un ámbito bien específico, un lugar social bien específico en el cual tiene que desempeñarse y por lo tanto no puede salir con ningún tipo de máxima universalizadora válida para todos los contextos. En tercer lugar, y esto es un problema serio que no hemos querido enfrentar hasta ahora, es un órgano normativo, pero no, no es un órgano que no es normativo, no puede ser normativo, a lo más es propositivo. Propone cosas, pero no obliga, no regula, no tiene la facultad ni la posibilidad de normar o de regular, menos aún de legalizar. Y en cuarto lugar, la bioética no puede ser una experticia, la ética no puede ser una experticia, no puede ser que alguien sepa todo lo que hay que saber de ética y le enseñe a los demás. La ética es propiamente un diálogo, por lo tanto no hay uno que lo sepa todo y otro que tenga que aprender de cero. Es un diálogo que lo he llamado resonante, copiándole a un sociólogo actual de Alemania, Hartmut Rosa, que habla de que no basta con el reconocimiento que tanto ha trabajado Honecker desde la Escuela de Frankfurt, sino que tenemos que tener un diálogo resonante, es decir, cuando hablo, me comprometo con lo que digo, y cuando escucho, me siento movido por lo que me dicen. Si no sucede eso, ese diálogo es estéril. Por lo tanto, si yo termino un tiempo más de hablar y no movió nada en ninguno de ustedes, ha sido una presentación absolutamente inútil. La idea es que resonamos en el diálogo, lo captemos, nos mueva, nos lleve a una respuesta propia y adecuada, y lo mismo suceda con todos los integrantes de la comunicación. Lo que sí es la bioética es una reflexión. No es una acción militante, es una reflexión que tiene que ser lo más coherente y razonable posible. Y se basa en una deliberación que a su vez tiene que estar legitimada, porque en la deliberación los argumentos van y vienen en busca de un acuerdo. No en busca de consenso, que ya sabemos que no los vamos a tener, pero sí llegar a algún acuerdo y alguna tolerancia. Entonces manejamos argumentos que tienen que ser legitimados, no son propios o inventos de cada uno, sino que tienen que provenir de una participación democrática, ojalá la deliberación cumpla con ese sueño utópico de la ética de la comunicación, que no es realizable, pero la idea es que sea una participación lo más amplia y lo menos experta posible, sino que sea democrática. Y finalmente, si bien muchas veces se reclama que hacer bioética académica es no hacer bioética activa, hubo un simposio hace un tiempecito, 1 o 2 años atrás, en Bioethics, sobre lo que significa el activismo bioético, y hubo acuerdo de que la actividad bioética es tal, es una actividad activa, redundante, cuando es consistente y tiene excelencia en lo que hace. Cuando las clases, las diseminaciones, las publicaciones son consistentes y excelentes, eso es una bioética activa, que está cumpliendo con su trabajo. Nada tiene que ver que cada uno de nosotros como ciudadano pueda emplear su ingenio, su activismo en la calle, en la política, en todas partes, pero es como ciudadano.
como bioeticista o como preocupado de la bioética, nuestro activismo es hacer una bioética lo más coherente, lo más excelente, lo más convincente posible. Que no es fácil. Entonces la bioética es una ética aplicada, pero aplicada a determinadas prácticas sociales, no a todo tampoco, no a todo lo que sucede en la sociedad. Específicamente a la medicina clínica, a la investigación biomédica, a la salud pública, a intervenciones medioambientales. Ese es, aquí te pongan algunos detalles, el ámbito, el campo en el cual la bioética tiene que ser aplicada, y por lo tanto eso de nuevo ratifica que siendo una ética práctica es contextual a las prácticas que en esa sociedad donde ella trabaja se están utilizando las diferentes formas de participación práctica. Es decir, no es la misma medicina que se hace en Kenia, se hace en San Francisco o se hace en Santa Catarina. Por lo tanto, la bioética tiene que hablar el lenguaje del lugar donde necesita aplicar sus conocimientos a la medicina que se está efectuando allí. Entonces tenemos ganado hasta ahora, creo yo, que la bioética es por antonomasia, por definición, por descripción pública. No hay bioética privada. ¿Qué es eso? Hay bioética que siempre es pública. Siempre se refiere a acciones responsables e imputables. Públicamente imputables. Y en segundo lugar, la bioética siempre es contextual. Contextual a sus circunstancias de formación, de aparición, y leal a la cultura en la cual se está desempeñando. Yo no puedo incrustar, como se está haciendo lamentablemente, imperialismo lo han llamado algunos de ustedes, una bioética de otra cultura y decir esto vale también para la cultura étnica o regional o nacional de otra parte. Siempre es contextual. Esto tiene consecuencias que vamos a ver. Bueno, dejemos esto por un momento, vamos a volver sobre esto y miremos un poquito esto de la palabra pública, que no es tan simple. Lo más fácil en este caso es seguir a Habermas, que estudió la formación y describió la formación del espacio público desde el punto de vista de la vida burguesa, pero yo creo que es válido lo que dice. El espacio privado de la familia, que existía antaño, sobre todo antes de la modernidad y sobre todo en la Edad Media, donde había mucha religiosidad, la cultura, las creencias y la moral eran materia familiar, materia privada de la familia. La familia desempeñaba todos estos elementos en su seno y actuaba de acuerdo a esto. Con la modernidad, y eso lo describe Habermas muy bellamente, y sobre todo en el siglo XIX, el burgués empezó a salir a la calle, a conversar, a comunicarse públicamente, a ir a los salones, conversar en los cafés, leer los periódicos, tener debates públicos entre amigos, y por lo tanto el espacio privado se empezó a abrir y presentar en público. Con el tiempo, este mismo burgués, esta misma capa de poder y socialmente privilegiada, decidió que no bastaba conversar estas cosas, sino que había que tener una cultura y una ética institucionalizada para defender sus intereses. Por lo tanto, la política pasó de ser una cosa conversada en el café y leída en los periódicos a una institucionalización con todos los efectos que eso tiene y por lo tanto una burocracia despersonalizada. Y eso era público. Por lo tanto, transitamos desde lo privado hacia lo público en el curso de 300 años más o menos, y ahora sucede que hay un efecto muy negativo en esto.
La racionalidad de fines y la racionalidad de valores es el lenguaje de Max Weber, que distinguía el lenguaje de la racionalidad con un objetivo y otra que era una racionalidad que simplemente ponderaba valores y los clasificaba. Habermas, como aprendió y copió y se inspiró en Weber, prefirió una nomenclatura similar pero con el mismo objetivo. Hablaba de razón instrumental, que es la razón pragmática de hacer cosas técnicas, y la razón comunicativa, que es la interacción de las personas en el cual intercambian conocimientos, valores, emociones y todo lo que no es instrumental. Bueno, pero Habermas también reconoció que en el curso de la modernidad, y cada vez más aceleradamente, la razón instrumental, y el uso de esta palabra, colonizaba a la razón comunicativa. En el fondo la reducía, la jibarizaba, la engullía hacia una antropofagia completa de esta parte. Bueno, eso lo sabemos, pero lo que estamos enfrentando hoy, digo hoy, o sea, en este momento de un país, de un mundo que está asolado por una pandemia, es que el espacio público se está digitalizando. Ya no es el periódico, ahora es el dato. Y el dato, para que sea manejable, se transforma en número. Por eso los franceses, y me gusta mucho eso, hablan de numeralización. El espacio público se está numeralizando. Y eso significa un golpe adicional al espacio privado, que no tiene nada que hacer con estos números, sino que quiere usar su lenguaje habitual. Y significa también, y lo vamos a ver enseguida, que el núcleo íntimo, que es una parte interior del espacio privado, el espacio privado está disponible para quien uno decida que participe. El núcleo íntimo no está disponible. Es lo que uno tiene adentro, puede contarlo, puede no contarlo, pero básicamente es aquello que no sale del interior del sujeto. Ahí puedo tener las ideas más extravagantes, más malignas o de cualquier tipo, pero mientras eso no salga de allí, no tiene ninguna importancia ni está sujeto a ningún control o análisis. Entonces lo que tenemos actualmente es que el espacio público está invadiendo el espacio privado, colonizando, invadiendo, como quieran llamarlo. Y eso lo tenemos en el ejemplo clásico de que qué es más privado que el comienzo y final de cada vida humana. Eso está pasando al espacio público y a determinaciones legales sobre sí o no lo que puede suceder con la vida de cada uno, su comienzo y su final. El espacio privado, a su vez, no se mantiene, se fusiona, tiene que entregarse al espacio público y se diluye y desaparece. Ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué más privado que la vida sexual? ¿Y qué más público hoy día que los debates sobre derechos sexuales y reproductivos? ¿No? Entonces, lo que era absolutamente privado e incluso íntimo pasa a ser materia pública y finalmente de legislación. Y entonces la intimidad de ese núcleo final que habíamos visto acá se transforma en una nada, en una burbuja, porque el ser humano se vuelve cristalino, transparente, cristalino como dicen los alemanes, transparente, y la persona ya no es persona, sino que es un banco de datos. Esto suena terrible, pero no es idea mía. Bueno, en el fondo de todo esto, y lo que nos interesa desde la bioética, entre otras cosas, es que este lenguaje analógico que usamos, el lenguaje que denota, que connota, que usa metáforas, que puede describir todo, porque siempre encuentra una palabra para describir cualquier experiencia humana, se convierte en lenguaje digital, y el lenguaje digital vuelve a ser lenguaje analógico, pero ya después de haber sido digitalizado, y es un ir y venir permanente
entre lo analógico y lo digital, con triunfo final de lo digital. Finalmente todo lo que se sabe, todo lo que se piensa, todo lo que se experimenta, termina siendo digitalizado y el lenguaje analógico simplemente se vuelve intrascendente, ¿no? Hay una cosa que se llama el embudo de la conversión, que yo lo aplico aquí como los datos analógicos que usamos en el diario vivir. Mucho frío es un dato analógico, ¿no? Digitalizado, transformado después en algoritmos, o sea, en mecanismos de decisión, y finalmente entregado a la inteligencia artificial que reemplaza a la inteligencia humana y la sobrepasa. Vamos viendo eso en por lo menos 3 de los más críticos analistas de la digitalización que estamos sufriendo. Por una parte, estamos con muchas preguntas, viendo, no celebrando, pero viendo cómo la postpandemia busca la normalidad y el status quo ante. La banca quiere volver a trabajar, la economía quiere volver a circular, el consumo quiere volver a producirse, el pensamiento quiere volver a decir lo que ya dijo, y las cosas que yo he visto publicadas o sumeadas de bioética son repeticiones pobres de lo que teníamos antes, como si no hubiera pasado nada y pudiéramos usar el mismo lenguaje de antes. Pero ha pasado mucho. Ha pasado que la pandemia ha acelerado la digitalización. Claro, la necesidad de digitalizar datos, de tener estadísticas lo más completas y coherentes posibles, ha significado un aumento de la digitalización con fines loables de contener de alguna manera la pandemia, pero también con una serie de otras áreas que han sido digitalizadas, como por ejemplo la medicina. Y esto ha pasado a ser que lo que teníamos antes de la pandemia, el capitalismo productivo, ahora es un capitalismo digital. El que tiene la digitalización, el que tiene los datos, el que tiene la banca de datos, es el capitalista. O el capital es el dato. Esto lo ha mirado con mucha crítica Eric Sadin en Francia, con un libro que es La inteligencia artificial y su antihumanismo radical, muy agresivo Sadin con la digitalización. Un no tan reciente libro de Han y Chui Yang, Psicopolítica. Él dice ya no hay biopolítica, ahora hay psicopolítica. Con la digitalización hemos logrado penetrar la psiquis del ser humano y ahí elaborar las políticas que deseamos. Y un libro muy reciente de Shoshana Zuboff, una americana socióloga, The Age of Surveillance Capitalism, capitalismo de vigilancia. Aquí no se trata de tener muchos datos, aquí se trata de vigilarlo todo. Todo lo que pasa, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos por teléfono, todo lo que preguntamos cuánto vale un reloj, queda registrado. Ustedes lo ven, ustedes preguntan cuánto vale una cama, que no la van a comprar. Desde ese día adelante le llegan permanentemente avisos de cama en el mail, ¿no? Esto ha sido llevado a la perfección, a tal punto que ahora el ser humano se ha convertido prácticamente en un sensor. Nosotros somos sensores que estamos entregando permanentemente datos que van a bancos digitales cada vez más anchos. Hay sensores en la ropa, va a haber sensores en la piel, va a haber sensores en todas partes, hay sensores en la calle, por supuesto, en las casas, en los teléfonos, en los aparatos, todo lo que hacemos, pronto todo lo que pensamos y lo que nos mueve afectivamente va a ser registrado. Y lo grave, que este registro va a alimentar la inteligencia artificial a través de los algoritmos, es decir,
las decisiones también van a ser tomadas por nosotros, sin que nos demos cuenta. Pero acuérdense de las campañas electorales de Estados Unidos, el juntar, por ejemplo, no sé si se acuerdan, juntaron todos los mails y todas las redes sociales, Facebook o lo que sea, en que apareciera la palabra wall, pared, muralla. Y todo eso se lo entregaron a la campaña de nuestro gran presidente Trump, que dijo, bueno, si esta gente habla de muralla para lo que sea, este es el momento en que yo voy a hacer la política de la muralla ante México. Eso fue así. De manera que estamos en un capitalismo de vigilancia, pero que además está empezando a conformar nuestras ideas y nuestras decisiones en la medida que utiliza los datos nosotros para suponer esto es lo más probable que esta persona va a decidir, ¿no? Y lo decimos por nosotros. De manera que la digitalización es bastante grave, y repito la diapositiva que tenía, pero le agrego este factor pérdida. El lenguaje analógico pasa a digital, vuelve al analógico, pasa. Cada vez que pasa, pierde. Hay cosas que no se pueden transmitir a lo digital, desaparecen. Y recordando un escrito de Habermas, el gran racionalista, que en 2008 dijo, tengo conciencia de lo que falta. ¿Y qué falta? Falta la religiosidad, que yo la he rechazado siempre como algo no racional, tiene que ingresar al discurso público. Y lo mismo estoy diciendo ahora, tenemos que tener conciencia de lo que se pierde. Voy a dar algunos ejemplos. Este cuadro todo el mundo lo conoce, pero a todo el mundo le impacta. ¿Por qué? No es que sea tan maravillosamente pintado, ¿okay? Es una gran pintura, sin duda. Pero ¿qué hace? Resuena en nosotros el terror, la angustia, el miedo. Cuando vemos este cuadro, nos damos cuenta de la existencia de la angustia. Y eso es una emoción que no la puedo digitalizar. La puedo describir en lenguaje analógico, y lo hago, pero no lo puedo digitalizar. No puede pasar a ser un dato numérico. Se pierde, por lo tanto, en un momento que prima la digitalización. Una experiencia tan terrible como el desarraigo y el exilio, la migración. Lo que pasa en estas personas, no el movimiento físico, lo que sucede en lo íntimo de cada una de estas personas que son sacadas de su vida, de todo lo que era sentido de su vida, a una incógnita, no lo puedo describir en más que lenguaje analógico, no lo puedo transformar en lenguaje digital. Imagínense el desamparo que muestra este cuadro. El desamparo lo podemos sentir, podemos compartir, y también podemos recordar que tenemos momentos de desamparo en nuestra vida que son bastante frecuentes, pero no hay cómo numerizar esto. ¿Y para qué hablar de esto? Una bella puesta de sol, ¿en qué se transforma? En el digital, en nada, desaparece. Pérdidas, entonces, de un lenguaje analógico que se vuelve digitalizado y carente de matices. Por lo tanto, hay que renovar el lenguaje analógico porque ese es nuestro lenguaje de la bioética. Nosotros no podemos hacer una bioética digitalizada, es imposible eso. Tenemos que hacer una bioética que utiliza a todo dar el lenguaje analógico y evitar que se nos convierta en lenguaje digital, como está pasando en muchos aspectos. Recordar que no se pueden numerizar ciertos conceptos. El concepto de empatía, esto se lo saqué a un libro de mi amigo Brookman, Jan Brookman, el filósofo belga, que pone este ejemplo de que la empatía no se puede numerizar. Ahí quedan experiencias y vivencias
que si no hay lenguaje analógico utilizable, estamos perdiendo. Entonces, con todos estos elementos pasemos a recordar que la bioética es pública, pero con eso no basta. Que la bioética sea pública nos obliga a determinar cuál es el ámbito de su espacio público. Público no es todo, público, hay muchos públicos, muchos espacios públicos. Hay un espacio comunitario en el cual perfectamente se puede hacer una bioética pública para esa comunidad, para las necesidades, los valores, los intereses de la comunidad. Se puede hacer para grupos focalizados, la bioética para enfermos mentales, la bioética para personas que tienen pérdidas, en fin, grupos que se conforman para tener intereses y preocupaciones comunes y que necesitan entonces una bioética que reflexione sobre las intervenciones que están sufriendo o provocando. Por supuesto que hay una bioética que es nacional, o sea, cada uno de nuestros países tiene un contexto nacional para el cual se hace una bioética que no es la bioética que se está haciendo en otra parte. Y esta colonización, este imperialismo que nos han invadido con una bioética así llamada anglosajona y así llamada mainstream, o sea, la principal, pero no es lo que nosotros necesitamos. Se puede pensar en una bioética internacional que estamos haciendo en este momento. Somos varios países que estamos congregados en torno a un evento bioético. Pero lo que no podemos, y aquí viene un martillazo que seguramente muchos no me van a aceptar, no existe la bioética global. No puede existir una bioética transnacional, una bioética post-westfaliana, como diría Nancy Fraser. ¿Por qué? Porque no hay valores ni máximas universales. No hay ningún valor que yo diga, este vale para todos, bajo todas las circunstancias, en todas las áreas del mundo. ¿Y por qué? Siendo una ética aplicada, siendo contextual, miren ustedes cualquier mapa mundi que ustedes hagan. En este caso del índice de desarrollo humano, pueden hacerlo del PIB, pueden hacerlo del nivel cultural, pueden hacerlo lo que quieran, siempre van a haber colores diferentes. Es decir, no somos una unidad mundial a la cual se le puede aplicar una ética. Cada uno de estos colores es un contexto que necesita una bioética aplicada propia. De manera que, pese a que existe mucho hablar y mucho publicar en torno a la bioética global, yo de paso lo sospecho, pero eso no es el punto clave, que ese es otro negocio de los globalizadores. Hacer de la ética global un discurso que obnubila, que esconde todos los problemas locales que hay. Y esto es inevitable en lo global, ¿no? Siempre va a haber el que gana y el que se queda con los mendrugos. Y lo mismo va a salir si hacemos una bioética global que va a beneficiar a los que están con el volante en la mano y los que están con el tubo de escape encima de la nariz se van a quedar sin nada. Entonces ya vemos que las bioéticas individualistas, como el principialismo, el casuismo, caducan, porque la pérdida de privacidad y de autonomía de decisión que nos está quitando la digitalización hace que no tenga sentido hablar de un principialismo que acá en Latinoamérica hemos sido muy críticos con él, pero que sigue presente. Y lamentablemente cuando ustedes miran publicaciones latinoamericanas, siempre vuelven a caer la mayoría en considerar que la bioética es el principialismo, que la bioética hay que hacerlo en los términos del principialismo. Y eso obviamente es contradictorio con una bioética pública. Ahora, hasta ahora, por lo menos a mi entender, cuando hablábamos de bioética y de público, hablábamos de bioética en salud pública.
Eso fue lo que se desarrolló desde el siglo XVIII, en la época de Frank, hasta el siglo XXI, pero no todo el siglo, hasta el 2020. Hasta ahí, efectivamente, nuestra tarea en lo público era sanear lo más posible la reflexión bioética sobre la salud pública hacía o debía ser. Y entonces llegamos a una cosa bastante razonable, no siempre se seguía, pero que daba como el eje conductor de cuándo estaba justificada la intervención en salud pública por la bioética. En primer lugar, la salud pública tenía que manifestarse cuando reconocía y reaccionaba ante un problema severo. Eso ya no pasó, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, porque todavía no es pandemia, no va a ser pandemia, hasta que fue pandemia. Pero acuérdense que las primeras semanas y meses la OMS se negaba a hablar de pandemia y muchos países terminaron por seguir negándolo. Así que reconocemos que hay un problema severo, la salud pública tiene que hacer algo. Pero para hacer algo tiene que tener cómo hacer algo, cómo solucionar cosas. Solamente reaccionar diciendo qué terrible lo que está pasando, pero no puedo hacer nada, no sirve para nada. Entonces la salud pública tiene que disponer, oponerse a obtener soluciones eficaces, es decir, que aborden gran parte del problema, que solucionen gran parte del problema, no solamente una minucia. Y tienen que ser eficientes, una relación razonable entre beneficios y efectos indeseados. Y por Dios que hemos tenido que luchar en estos tiempos por tener una vacuna eficaz y por tener políticas sanitarias razonablemente eficientes. Pues mucha gente ha dicho no son eficientes porque son malignas, y otros han dicho son lo que tenemos que hacer. Tenemos ahí el problema de una bioética, una salud pública que debiera tener soluciones eficaces y eficientes para actuar. En tercer lugar, es obligatorio que la política de salud pública en que estemos pensando, que va a tener efectos negativos para alguien, siempre los tiene, esos efectos negativos sean aleatorios. A todos nos puede pasar. Todos los que somos vacunados tenemos que tener el mismo riesgo de que no funcione o que no nos dé o que tengamos shock anafiláctico o lo que sea. Si yo supiese de antemano que las personas que usan anteojos van a ser más afectadas que las otras, o que los colorines van a sufrir más efectos negativos que los otros, yo no puedo utilizar ese mecanismo, porque es condenar a un grupo de personas determinadas, reconocidas, diagnosticadas, a favor de una mayoría que va a beneficiar, mientras ellos sufren las consecuencias. De manera que la aleatoriedad tiene que ser universal. Todos tenemos que tener el mismo grado de riesgo y ojalá el mismo grado de beneficio. Si se cumplen estas tres condiciones, se va a justificar la restricción temporal ilimitada de la autonomía de cada uno en bien de la política de salud pública para el colectivo. Y ese es el problema que estamos teniendo en esta pandemia. No hemos podido cumplir estas tres cosas previas y sin embargo estamos limitando la autonomía. Puede ser que sea necesario, puede que sea que no, pero no logramos legitimarlo con estos tres elementos previos. No tenemos las herramientas que justifiquen sin discusión la restricción de la autonomía, forma de cuarentena, de no poder viajar, limitar la salida de las casas, etc. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, puede que no se pueda hacer mejor en este momento, pero un ejemplo de que se hacen políticas públicas sin cumplir con ciertos requisitos bioéticos que terminan siendo cuestionados.
hay muchos ejemplos de esto, así que no necesitamos... Bueno, pero la pandemia ha agregado otras consideraciones adicionales que tenemos que considerar. Uno, las medidas sanitarias son de dos tipos: las farmacológicas o biológicas y las no farmacológicas, que se llaman así, intervenciones no farmacológicas. Lo importante es que las farmacológicas, que son básicamente en este momento las vacunas, los medicamentos, los soportes vitales, los ventiladores, los hospitales, etcétera, no son materia de la bioética. Son materia de una eficiencia o deseficiencia, ineficiencia del programa sanitario del país. Y hemos visto que efectivamente no solamente es deficitario, en el sentido de no cumplir a tiempo y completamente, sino que además lo hace a costa de todos los que están enfermos, necesitan medicina, pero no pueden acceder porque COVID se está llevando todos los esfuerzos y todos los recursos. Eso es un problema técnico de la medicina. Ojalá se aprenda algo de ello, pero no es la bioética la que tiene las herramientas para decidir si vacuna o no vacuna. En cambio, las intervenciones no farmacológicas se refieren a conductas. Conductas que obligan a la contención, a la mitigación, a la supresión, a reducción de autonomía, a aislamientos, etc. Esas conductas sí pueden ser analizadas por la bioética porque son conductas. O sea, son productos de decisiones y la bioética perfectamente puede opinar, no obliga, pero opina sobre si determinadas conductas son apropiadas, inapropiadas o incluso lesivas. Pero de todas maneras, tanto la farmacológica como la no farmacológica están infectadas por inequidades severas, de disponibilidad, de acceso, de dificultad de condiciones de vida para cumplir con las conductas solicitadas. Todo esto nos ha llevado a una cosa bastante triste, que reconozcámoslo, aunque muchos no quieren: la bioética no ha dado el ancho. No ha sido escuchada en todos estos años que ha solicitado más igualdad, menos desigualdad, menos discriminación, más derechos humanos. Todo el mundo está diciendo lo mismo. No ha tenido ninguna repercusión porque en la pandemia todo esto ha tenido discriminaciones, ha tenido todo tipo de injusticias, de manera que el discurso que la bioética traía, no era exclusivo de ella, pero el que traía con mucho orgullo, no ha sido escuchado. No se han asignado recursos escasos e insuficientes, a pesar de que la bioética ha dicho mucho al respecto sobre posibles criterios que puedan ser mejores que otros. El tema del triage lo viene arrastrando la bioética de hace muchísimos años. Nadie ha escuchado, todo el mundo ha fabricado nuevos criterios de triage, unos mejores, otros peores, pero nada que ver. Y la bioética no ha sido consultada, y eso se puede leer en el Lancet, en el British Journal of Medicine, de que las fuerzas públicas no han tenido apoyo de la bioética, ni han sido, no han recibido ningún tipo de asesoría. Y de eso ha salido, pero muy tardíamente, estas dos publicaciones, una de Agassi y la otra de Honneth, el mismo Honneth, Axel Honneth de la Escuela de Frankfurt, que han solicitado que dentro de todo este mare magnum de cosas que hay que volver a analizar, se empiece a pensar en ponderar el bien público y no solamente la autonomía individual. El bien público no aparece como un elemento que está requiriendo atención y que está siendo muy golpeado por la situación actual. Todo el mundo está luchando por la autonomía individual. Nadie está luchando por el bien público en sí. Y la prueba de ello es que las medidas de no farmacológicas
prácticamente no se están trasladando en el sentido de reconocer que una pandemia no es una guerra. La guerra se gana. Al virus vamos a terminar matando. Quedaremos menos que antes, pero lo va a matar. Pero las condiciones en las cuales se produce una pandemia, climáticas, sociales, de desigualdad, etcétera, persisten. Por lo tanto, el próximo virus va a llegar a ganar no solamente la guerra, la batalla, sino que todo. Y eso porque no nos preocupamos de que la humanidad como bien público mejore su situación en defensa del futuro. Entonces, la pandemia no solamente no escucha o demuestra que no hemos sido escuchados, sino que además derrumbó ciertos conceptos que nosotros dábamos por sagrados. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Las vacunas? ¿En la compra de vacunas? ¿En la distribución de vacunas? No hay solidaridad. Hay falta de solidaridad. Tenemos un uso liviano, inconsecuente y permanente de la vulnerabilidad. Que hay que vacunar a los vulnerables primero, que hay que preocuparse de los vulnerables que no tienen medio económico, bla, bla. Y nadie dice qué es eso. La palabra vulnerabilidad, fuera de mal empleada gramaticalmente, está hablando de vulnerados, no de vulnerables. Y si son vulnerados, dígalo en qué están vulnerados, porque solamente si sé en qué consiste en ser mujer rechazada, en ser mujer golpeada, en ser pobre, en ser enfermo, en ser discapacitado, son vulneraciones concretas, no son vulnerabilidades. Y entonces, yo estoy proponiendo que eliminemos la palabra vulnerable, porque es otro de esos mantos que se ponen la gente a veces, hay que preocuparse de los vulnerables, y ahí lo dejan. Lo que pasa es que estamos en una situación de precariedad. La palabra precariedad es originalmente laboral, trabajos precarios. Pero ahora la pandemia nos enseña que el que no tiene trabajo precario, tiene una existencia precaria. Entonces, cuando hablamos de precariedad hoy en día, debemos reconocer que son personas cuya existencia está, de hecho, amenazada o reducida. No que posiblemente vaya a vulnerarse algún día, sino que ya están viviendo en una precariedad aguda y grave. Vamos a tener que avanzar para... Bueno, entonces, la tercera pata de lo que quiero conversarles de este trípode es qué bioética va a haber en la post-pandemia. La que se viene insinuando es la normal, status quo. Volvamos a lo mismo, que el consentimiento informado, que el acceso a las medicinas, que esto, que lo otro. Que ya está todo dicho, no está resuelto y no tenemos ningún nuevo mecanismo de resolverlo. Lo que tenemos que hacer es reconstruirnos como bioética frente a una nueva situación real. Churchill, King y Henderson son tres pensadores que publicaron no hace mucho, el año pasado, que hablar de nueva normalidad debiera llevar a los bieticistas a izar la bandera roja. Y es cierto, porque la vida normal es, y ha sido, y estoy textualmente citando, injustamente malsana, unhealthy, dicen ellos, para demasiados de nosotros y por demasiado tiempo. ¿A qué volver a una normalidad malsana? No, tenemos que ir a otra parte. Entonces, rápidamente, porque me estoy llevando tal vez mucho tiempo, algunos puntos de lo que hemos hecho mal concretamente en nuestro diálogo y en nuestro discurso. Tenemos controversias no argumentables. Cuando John Harris, y Rolando me va a disculpar que diga algo contra John Harris, que yo sé que lo admira mucho, cuando John Harris dice que no hay transgresión inadmisible cuando alguien quiere clonar. La clonación no puede ser transgredida, inadmisible. O sea, considerarla una transgresión no es admisible.
tiene que haber apertura para la clonación. Bueno, es la opinión de John Harris, no es un argumento, ¿no? Yo puedo decir exactamente lo mismo, que también va a ser un argumento, pero no válido. Es una tradición más, digamos, no es argumentable. La clonación reproductiva me resulta repugnante. Leon Kass, un gran pediatra y bioeticista norteamericano que inició lo que él llamó la ética de la repugnancia. Dios mío, yo no puedo argumentar, tratar de convencer a alguien porque algo me resulta repugnante. Esa es cosa mía. Yo me la arreglaré con mi repugnancia, pero no lo puedo usar como argumento. Entonces, este tipo de controversias que no son argumentables, no son discutibles, no nos llevan para adelante. Hay argumentos que son increíbles, irracionales. Dos italianos, Giubilini y Minerva, publicaron no hace tanto la idea que si algo justificaba o legitimaba el aborto, esas mismas razones también serían válidas para el infanticidio. Si yo considero que un embrión o un feto puede ser legítimamente eliminado, esas mismas razones le darían legitimidad al infanticidio postnatal. No veo por dónde siquiera discutir esto. No es racional. Y lo publican. Hay argumentos dogmáticos. Abundan. El ser humano es persona en el momento de la concepción. Eso es un dogma. Yo puedo empezar a discutir qué es lo que es ser humano, qué es lo que es persona, qué es lo que es el momento de la concepción. Todo esto está basado en una creencia perfectamente válida, pero no universalizable. El que lo cree puede actuar de acuerdo, el que no lo cree tendrá que actuar de otra manera. Y hay opiniones irrefutables, como la de Michael Sandel, que en un artículo ya de algunos años dice: la vida es un don. Para él debe ser un don, el profesor de filosofía de Harvard es un don. Para 2 billones de seres humanos que no tienen suficiente nutrición o pasan hambre, no sé si es un don. Y para la mayoría de nosotros, que se nos pasa la vida en funcionar en vez de existir, como dice un francés recientemente, no es un don, es una lucha, es un hecho. Además es un don. ¿Quién donó? ¿Quién hizo la donación? Entonces son opiniones que se pueden dar. Yo no le puedo decir que no es un don. Si él lo cree así bien, muchos otros no lo creen. Hay aserciones que son falaces, y nada menos que el primer artículo de la Declaración de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres, igual en dignidad. Nunca. Todos nacemos diferentes, en condiciones miserables algunos, en condiciones desesperanzadas, que no tienen ningún futuro de mejorar. ¿Cómo que nacemos todos libres e iguales? No. ¿No? En un mismo país, los estratos sociales tienen diferencias de lo que es ser libre e igual y digno, que no se pueden comparar, de manera que es falso. Podría cambiarlo, ojalá todos los seres humanos, perfecto, pero que sea así, que eso sea una descripción del ingreso del ser humano a la vida, igual para todos, es un absurdo en vista de la realidad en que vivimos. Y el otro punto, que también se ha tocado en vuestro país, es uno de la lucha contra el academicismo y otro el uso de la bioética crítica. Bueno, lamentablemente el término bioética crítica, que en este momento está teniendo bastante vigencia en Brasil, yo lo sé, lo que yo sepa, lo publicó por primera vez Hedgecoe, un sociólogo inglés, que pedía una bioética crítica en el sentido de estar más cerca de los problemas sociales que requieren atención. Tiene que criticar lo que hay para después hacer una propuesta de mejorarlo. De manera que la necesidad de contextualizarse y no quedarse en la academia pura y en discusiones bizantinas
ya está vista desde hace 20 años y sin embargo seguimos en lo mismo. Fulano publica y entonces sutano dice no me gusta lo que publicó fulano, entonces fulano tiene el derecho a réplica y sacamos 3 o 4 artículos sobre una idea que en sí no tiene ninguna importancia. Bueno, veamos para ir cerrando si podemos reconstruir algo o si podemos insinuar por dónde tiene que ir la reconstrucción. Hay 3 tareas que la bioética tiene que enfrentar. Una es el bioderecho que está empezando a surgir y que está empezando a surgir con colores propios. Cuando lo correcto y lo que algunos proponen, como María Casados, por ejemplo, es legitimar mediante la bioética sugerencias para un bioderecho legal, que viene a ser la idea primitiva de Habermas, legitimar antes de legalizar. Primero hay que hacer que algo sea legítimo, significa deliberado, democráticamente acordado, para después transformarlo en reglamento, norma, bioderecho. Y como el bioderecho viene y está tratando de hacerse espacio cada vez más, la bioética tiene que apurarse en legitimar su discurso para servir de insumo a un bioderecho que no sea autoritario y opresivo. Tiene que resistir la digitalización de la experiencia humana, ya lo vimos a dónde va a llevar, y tiene que proteger a la humanidad precarizada como supuestamente lo ha hecho siempre, pero con una nomenclatura muy difusa. Ahora, eso significa una especie de paraguas. Pero la bioética tiene la manía de comprar paraguas gigantescos y cree que puede abarcar todo lo que sucede, que la desigualdad del mundo, que la globalización, que la discriminación, que los males de la técnica, que la transhumanidad, todo quiere la bioética opinar y ser la fiscal de las ideas al respecto. No es así. Tiene que concretarse a lo que ella sabe hacer y donde realmente tiene que hacer un aporte. Lo mismo sucede si ustedes miran al revés la bioética como un fundamento del edificio. Es lo que usa mucha gente diciendo simplemente bioética y derechos humanos y listo, tenemos todo. No tenemos nada todo, porque la urgencia de renovación tiene que considerar lo que dice Nancy Fraser a propósito en general de renovaciones de pensamiento y de política, que hay que tener legitimidad normativa y eficacia política para influir en la opinión pública. La bioética por sí sola no tiene ninguna de las dos cosas. Puede lograr la legitimidad intelectual, nacional, pero no normativa, porque no tiene capacidad de obligar a nadie. Y por supuesto que no tiene eficacia política porque no tiene fuerza política. De manera que la bioética no puede ir por ese lado, sino que tiene que conformarse, pero hacerlo bien, legitimar por una democracia deliberativa eficiente y debe preceder y enriquecer la legalidad del bioderecho. No que el bioderecho se lance, sino que escuche lo que la bioética le sugiere y con eso ponderar objetivamente el equilibrio entre bien común y autonomía individual. Y eso va a obligar necesariamente a algo que el bioderecho todavía no ha entendido. Está muy joven, así que todavía podrá aprender. No puede haber legislación intolerante, prescriptiva universal. Necesariamente, como tenemos muchas divergencias culturales, muchas diferencias contextuales, va a haber que hacer leyes que contengan tolerancia, que contengan diversidad, no prohibición para todos, ¿no? Y que contenga algo que me parece fundamental que debiéramos introducir en nuestras constituciones, que son las leyes crepusculares. Si no sé en este momento
si es bueno que haya eutanasia o no, o bajo qué condiciones de haberla, hago una ley lo mejor que puedo, pero la hago crepuscular. Digo, esta ley vale por los próximos 3, 4, 5 años, con la obligación legal de ser revisada según el contexto que se dé en ese momento. No podemos hacer ahora leyes pro o anti nada, ¿no? Si no sabemos si en 5 años más esos pros y esos antis difieren. La otra urgencia es perfeccionar la argumentación. Ya vimos que tenía muchos defectos y que había que ser bastante más estricto y bastante más sutil en presentar argumentos que sean argumentables, contrastables. Y hacer una cosa que nos trajo a colación George Agamben y que con mucha alegría vi representado en Brasil por Roque Junges, en una publicación reciente, que es la profanación de conceptos. Tenemos demasiados conceptos que están sacralizados, que están ahí. No sabemos bien lo que significan, pero no los podemos tocar. ¿Quién puede tocar el derecho a la vida? Ni siquiera sabemos lo que significa eso, ¿no? Pero tenemos que someterlo a profanación, es decir, al uso de la deliberación humana, no dejarlo ser sacralizado en la trascendencia intocable porque no nos sirve ahí. Lo mismo sucede con el tan complejo tema de la dignidad. Denle la connotación, la denotación, el significado, el sentido, la importancia que ustedes quieran, pero la dignidad no puede simplemente estar más allá del análisis sacralizada, per sécula, sin que sepamos de qué estamos pasando. Lo mismo sucede con el término felicidad, que en los últimos tiempos los globalizadores han tratado de introducir como el máximo, no de la vida virtuosa, como decía Aristóteles, sino que de la vida al consumo. Consuma hasta que sea feliz. Bueno, la palabra felicidad también tiene una sacralidad, ¿no? Nadie dice, no vale, pero tenemos que discutir, traerla de nueva razón, decir, ¿en qué creemos que podemos pensar en felicidad y para quién? Lo mismo sucede, y eso, y la genética nos ha dado el gran golpe, que sabemos nosotros que es la naturaleza humana. No tenemos idea. No tenemos idea qué es naturaleza humana. Ya no la podemos achacar a una trascendencia que nos donó la naturaleza, como dice Sandel, sino que hay un cuerpo humano reconocible, pero ¿qué naturaleza tiene si finalmente resulta que es un conjunto de moléculas y que tenemos la capacidad de modificar esa molécula y darle una naturaleza totalmente distinta, transhumana, como dice? Entonces, no es un término que podamos decir, bueno, esto es intocable. Es un término que tenemos que bajar al uso de los hombres, discutirlo y ver si nos sirve para algo o no. Y terminando, hay una propuesta de renovación que me parece muy discutible, que sacó la OPS hace muy pocos meses, hace un mes, con el título de la inteligencia artificial en la salud pública. Son montones de páginas que yo resumí en estos principios que llaman ellos. No lo vamos a mirar en detalle porque no vale la pena, pero piensen que son bastante infantiles, bastante triviales. El principio de la transparencia, bueno, ¿qué novedad es esa? El centrado en las personas, ¿qué novedad es esa? Abierta y compatible, integridad científica, son todas cosas que ya que rato deberán estar y no pueden ser consideradas como un nuevo aporte a la bioética frente a la inteligencia artificial. Todo el trabajo está por hacer. Estas cosas previas no nos llevan a nada. Y entonces, terminando, y lo conozco, terminando, me gustaría también eliminar la palabra desafíos. Desafío es algo que uno toma o no toma si tiene ganas. No tomar el desafío de correr la milla en 4 minutos, en 5 minutos, en 20 minutos. Y si no quiero, no corro. Lo que tenemos son tareas, no desafíos. Tareas que tenemos que cumplir. No dejarlas para otro día que no tenemos.
reconocer insuficiencia histórica, hacer lo mal que nos ha ido en la bioética hasta ahora, lo inconsecuente que ha sido. Muy fulgurante, muy bonita, pero inconsecuente en la marcha del mundo. Deliberar, como decía, con argumentos razonables y resonables, que llevan a una respuesta. La profanación que acabo de hablar, legitimar el discurso propositivo para integrarlo a la legalidad del bioderecho, que no se nos escape el bioderecho con ideas propias, y fortalecer el lenguaje bioético analógico para que no pueda ser diluido en una numeralización digital que nos dejaría muy empobrecido en nuestra vida. Entonces, resumo diciendo que la bioética es pública, es contextual, es propositiva, no normativa, tiene que legitimarse mejor, tiene que aceptar argumentos epistémicos y doxásticos, es decir, las creencias valen también, no solamente lo epistémico y lo empírico. Tiene que llevar a legislaciones que sean tolerantes y flexibles, y finalmente tiene que resistirse a la reducción numérica de la digitalización. Tiene que ser clara, tiene que ser distinta, unívoca, ya lo dijo Descartes, tiene que ser coherente, y no perdamos el tiempo, acaso somos multi, inter o transdisciplinarios, da lo mismo. Somos una disciplina que tiene que cumplir, y como tal, tiene que necesariamente, no hay para qué repetirlo tanto, los derechos humanos, cualquier forma como los entendamos, son trascendentales a todo discurso ético. No es que la bioética se los quiera apropiar. No puede haber ética sin una trascendencia, una condición indispensable para poder funcionar, es tener algún concepto de derechos humanos. De manera que no le veo sentido a los que ahora trompetean de que la bioética tiene que respetar los derechos humanos. Todos tienen que respetar, ¿no? Y por lo tanto, les dejo esto como última, que esto no se pierda, por favor. Muchas gracias. No sé si